nuevamente estar con ustedes para proseguir con el proyecto en el que estoy trabajando y compartiéndolo con mi amable audiencia, que consiste precisamente en la revisión crítica de algunos autores. Hoy, anteriormente, hemos hablado, el último autor del que hablamos fue Jean Racine. Hoy toca su lugar a Voltaire, este protagonista de la historia de la literatura francesa. Es muy importante en muchos aspectos, como lo podemos observar en forma inmediata. Comparto con ustedes algunas diapositivas con la finalidad de dar inicio a esta charla en la cual hablaremos de los autores, del autor que estamos mencionando. En primer lugar, el seudónimo de él es Voltaire. Explicaremos en un rato por qué es Voltaire. Es un escritor francés del neoclasicismo, es la etapa que sigue al clasicismo moderno, en donde se encontraba Molière y Racine, de acuerdo a lo explicado anteriormente, y su siglo, el siglo XVIII, es conocido como el siglo de las luces. Voltaire es un escritor contestatario y rebelde ante la sociedad de su época. Es un individuo que plantea las situaciones, que ama el pasado clásico, que ama básicamente a Grecia y a Roma, pero en lo que tiene que ver con su presente, el presente que le toca vivir, él es muy radical, muy duro, no deja pasar ninguna situación, sino que todas las hace explícitas. Decíamos que Voltaire, su nombre es François-Marie Arouet, nacido en 1694 y muerto en 1778. Esas son las fechas, la fecha de nacimiento y muerte de Voltaire, lo cual nos permite observar que vivió bastante tiempo, más de 80 años, para lo que es su momento histórico. Decíamos que se trata del siglo de las luces, que se ubica en el neoclasicismo europeo. Voltaire pertenece a este momento como un crítico implacable de las costumbres y las tendencias. Empieza política y literariamente en el año 1716, a la muerte del rey Sol, Luis XIV. Analizamos anteriormente de qué manera Luis XIV tuvo una incidencia directa en la cultura del siglo XVII, sobre todo en Racine, que era el autor estudiado anteriormente con su obra Andrómaca. A Voltaire no le tocó conocer a Luis XIV y él está en el momento en que comienza el reinado del sucesor de Luis XIV, que es Luis XV, quien era un niño apenas. Si no me equivoco, tenía al empezar 5 años. Y el regente de Luis XV será el duque de Orleans. En 1723 toma posesión del trono el joven rey, que tenía apenas 14 años de edad. Pasa un tiempo, Luis XV toma posesión del reinado, pero tenía apenas 14 años. Por lo tanto, la regencia del duque de Orleans ha de proseguir, como es inevitable, dado que el rey Luis XV era todavía muy joven. En 1723 sucede esta toma de posesión a la que hacíamos alusión. Así acontece el siguiente hecho al siglo XVII, cristiano y monárquico. Todo está centrado en la figura de Luis XIV. Sigue el siglo XVIII, violentamente crítico, en donde la distopía prevalece en medio de escándalos y corrupción. Voltaire será el filósofo contestatario
burlón e irónico ante tales desafíos. Hacemos la aclaración que el término distopía alude a un desorden pronunciado y es el antónimo de utopía, de la que ya Voltaire hablará de la utopía en el contexto del libro que vamos a estudiar, Cándido. Pero sí resalto el hecho de que el siglo XVII es cristiano y monárquico, y el XVIII aparece como una característica violentamente crítica y con cierto desorden en el momento y en la realización. La regencia de la persona que habíamos mencionado anteriormente, el duque de Orleans, es muy importante, pero el rey no está porque es un niño, no tiene capacidad de tomar decisiones en este momento. En segundo lugar, si seguimos hablando de Voltaire, a los 9 años asiste a las clases de un colegio jesuita. Es alumno del colegio jesuita. Segundo, con el tiempo aprenderá a apreciar a los autores clásicos griegos y latinos, preponderantemente romanos, y también mantendrá una actitud de rechazo ante la comunidad jesuita, sus preceptores. Veremos cómo en el Cándido, de manera constante, ataca o critica a los jesuitas o los ubica en un lugar poco representativo desde el punto de vista moral. Queda cierto resquemor hacia aquellos que lo educaron en su juventud y en su niñez. Luego, como decimos, Voltaire puede ser tomado, el nombre Voltaire, que era lo que quería aclarar, puede ser tomado del anagrama que decía Arouet le jeune, es decir, Arouet el joven, o también Petit Volontaire, que usaban sus familiares para referirse a él. El segundo caso mencionado, me parece más claro para derivar mediante un anagrama de Petit Volontaire la palabra Voltaire. Prueben a hacerlo y se darán cuenta que fácilmente se obtiene el nombre Voltaire. En 1718 escribe una tragedia, El triunfo de Edipo, que dedica, nada tonto él, al regente del rey que ya lo había perseguido y encarcelado anteriormente, dedicado al duque de Orleans. Voltaire es perseguido por sus ideas, por sus opiniones, pasa un tiempo en la Bastilla, etc. Entonces, intentando una reconciliación con el duque de Orleans, una reconciliación implícita, le dedica esta tragedia, El triunfo de Edipo. Como puede observarse, el tema sigue siendo tema griego, el famoso Edipo, rey de la tragedia griega, que reaparece aquí a través de la interpretación del genio de Voltaire. También escribe 2 comedias y un poema épico. Pero estas 3 últimas obras, 2 comedias y un poema épico, no alcanzan notoriedad alguna porque Voltaire estaba destinado a destacar en otros géneros, como lo será la novela y la tragedia. En su exilio en Inglaterra, 1726 aproximadamente, él se ve obligado a exiliarse en Inglaterra porque es perseguido políticamente en Francia. Escribe su poema épico La Henriade, dedicada a la reina inglesa Carolina. Como siempre, con un fin utilitario, algunas de las obras de Voltaire, para ganarse el beneplácito de la corona inglesa. Pero pronto regresa a Francia en 1728 y aquí comienza un periodo de intenso trabajo. Aparecen las obras Bruto de 1730. El tema de Bruto está directamente relacionado con Julio César, uno de los temas preferidos por la tragedia y también por Voltaire, y se publica en 1730. Sí, le sigue Zaire en 1732, y sobre todo esta tragedia, Zaire, está inspirada en el Otelo de Shakespeare. Son 2 éxitos grandiosos, tanto Bruto como Zaire. Y le siguen después La muerte de César
y la historia de Carlos XII, ambas de 1732. Vean ustedes cómo está presente el tema de Julio César, el gran gobernante romano, que ha atraído la atención de muchos escritores. Empecemos por Dante Alighieri en la Divina Comedia, que aunque no lo trata muy bien, pero lo toma como un tema de referencia, y muchos otros escritores que han aterrizado su concepto trágico en la vida y obra de este soldado y gobernante romano. Por otro lado, destaco de Voltaire, de la obra de Voltaire, las cartas filosóficas o cartas inglesas editadas en Holanda, que han de desatar para la opinión de Francia un gran revuelo, porque se trataba, las cartas filosóficas, él les llama cartas inglesas, de un profundo contenido filosófico, pero al mismo tiempo una crítica indirecta a Francia, y eso no le cae muy bien al duque de Orleans. La etapa de la existencia en la que había sido perseguido, encarcelado y censurado, recuerden que estuvo preso en la Bastilla, parece terminar en este momento de su vida, en donde escribirá obras de gran trascendencia. Eso se podrá observar. Acá escribe Cándido, es el momento al que queríamos hacer alusión. Publica en 1756 el ensayo sobre las costumbres y el discurso sobre la religión natural. El poema sobre el desastre de Lisboa de ese mismo año, así como Cándido, que se publica 3 años después, nacen bajo la impresión de aquel terrible terremoto que azotó a Lisboa. Es muy importante dejar aclarado desde ya que hay un fenómeno natural, que es un temblor, un terremoto que azotó a Lisboa y que dejó muchísimos muertos, y que está tomado como punto de referencia. Pero aparte de eso, quiero aclarar que el ensayo, el discurso sobre la religión natural, es un discurso novedoso para el momento, pero muy rebelde para la Iglesia Católica, porque la religión natural viene a suplantar a la religión que la Iglesia romana había pretendido implantar. La religión tiene que ser libre, el hombre tiene que ser libre en su encuentro con Dios y no necesita intermediarios para llegar hasta Dios. Continúo, dice, pero Voltaire aprovecha el fenómeno sísmico para ridiculizar en Cándido las teorías de Leibniz y atacar el sentido cristiano de la providencia. Aparece aquí un tema que me interesa subrayar de una manera muy especial. Voltaire criticará a Leibniz y a través de él a Alemania. Es una especie de obsesión que tiene en cuanto a resaltar este rechazo a la cultura alemana, y en especial a Leibniz, que es el que está mencionado acá. El autor va mucho más allá en su crítica, representando en Cándido la inocencia de un joven que, a la luz de las atrocidades que le toca enfrentar, va madurando su sentido del mundo y de las cosas. Estos aspectos, hasta aquí quedan planteados, como les estamos diciendo, implican una valoración del concepto que Voltaire tenía de Leibniz. Algunos dirían una antivaloración, puesto que se mofa de él, se ríe de él, lo comentaremos enseguida. Veamos a continuación cómo empieza Cándido, y es que matizaremos el libro total con alusiones textuales y sus respectivos comentarios. Continuemos. Acá tenemos, en primer lugar, el inicio del Cándido de Voltaire, que es lo que me interesaba plantear de una manera muy específica. El inicio del Cándido de Voltaire nos conduce a lo siguiente. Perdón. Decíamos aquí, inicio del Cándido de Voltaire. Señalábamos, quiero a ver si puedo ampliar, ya lo amplié. Cándido de Voltaire comienza
diciendo lo siguiente. Quisiera mostrarlo más amplio para que ustedes lo puedan observar. En primer lugar, Cándido es educado en un hermoso castillo y es expulsado de él. Dice el narrador, había en Westfalia, en el castillo del señor barón de Thunder-Ten-Tronckh, un joven a quien la naturaleza había dotado con las más excelsas virtudes. Su fisonomía descubría su alma, le llamaban Cándido, tal vez porque en él se daban la rectitud de juicio junto a la espontaneidad de carácter. Los criados de mayor antigüedad de la casa sospechaban que era hijo de la hermana del señor barón y de un honrado hidalgo de la comarca con el que la señorita nunca quiso casarse porque solamente había podido probar 71 grados en su árbol genealógico. El resto de su linaje había sido devastado por el tiempo. El señor barón era uno de los más poderosos señores de Westfalia, porque su castillo tenía ventanas y una puerta, y hasta el salón tenía un tapiz de adorno. Vean que, irónicamente hablando, si era necesario, todos los perros del corral se convertían en una jauría, sus caballerizos en ojeadores, y el cura del pueblo en capellán mayor. Todos le llamaban Monseñor, y reían cuando contaba un chiste. La señora baronesa, que pesaba alrededor de 350 libras, disfrutaba por ello de un gran aprecio, y como llevaba a cabo sus labores de anfitriona con tanta dignidad, aún era más respetable. Su hija, Cunegunda, de 17 años de edad, era una muchacha de mejillas sonrosadas, lozana, rellenita, apetitosa. El hijo del barón era el vivo retrato de su padre. El ayo, es decir, el maestro, Pangloss, era el oráculo de aquella casa, y el pequeño Cándido atendía sus lecciones con toda la inocencia propia de su edad y de su carácter. Pangloss enseñaba metafísica, teólogo, cosmología, demostrando brillantemente que no hay efectos sin causa y que el castillo de Monseñor Barón era el más majestuoso de todos los castillos y la señora baronesa la mejor de todas las baronesas posibles de este mundo, el mejor de todos los mundos posibles. Hay acá, o les ofrezco acá, una primera aproximación al libro a través del inicio de la primera parte que me permito comentar de alguna manera a través de los siguientes elementos. En primer lugar, podremos observar que la diégesis, es decir, el relato, se ubica en un lugar determinado, es Westfalia, y el narrador es omnisciente, de acuerdo con las categorías establecidas por el teórico Todorov. Es omnisciente, es decir, se propone contar una historia, la historia que se desarrollará en ese espacio alemán. En segundo lugar, descubro ironía implícita al escoger el sitio y a un personaje secundario. Primero, el barón de Thunder-Ten-Tronckh, y en segundo lugar al protagonista de esta historia, Cándido. Ese joven lleno de virtudes es el inocente Cándido. Su nombre refleja su propia condición. Se decía que era hijo de la hermana del barón y de un honrado hidalgo a quien no dio el ancho al no poder probar el grado de nobleza requerida. Vean ustedes qué sentido más curioso del humor. El amor queda postergado ante los prejuicios nobiliarios. Nueva ironía. Un alto para decirles que Cándido significa luminosidad, luz, ese es el término etimológico para aludir a Cándido, pero también conocemos que por Cándido se llama aquel que es muy inocente y dispuesto a creer en todo, sobre todo por la relación que hay entre Cándido y su maestro Pangloss, de la que hablaremos enseguida. El nombre de la niña que nace también en el marco del relato se llama Cunegunda,
joven de la cual Cándido se enamorará perdidamente. La palabra Cunegunda proviene del alemán, y no los voy a aburrir con etimologías, pero proviene del alemán y significa viril en el combate. Esto nos recuerda a Andrómaca en Racine, en la Ilíada, etc. Andrómaca en griego significaba también viril en el combate. La Andrómaca es una etimología griega, Cunegunda es una etimología alemana. Pero yo insisto mucho en el hecho de que Cándido es la representación de alguien que le servirá a Voltaire para entronizar la burla. Ese joven lleno de virtudes, decíamos, es el inocente Cándido, y su nombre refleja su propia condición, por aquello de inocente. A la señora baronesa, voy al otro aspecto, la señora baronesa era una caricatura de una gran dama. Muy gorda, en primer lugar, es lo que se subraya, y altamente pretenciosa. Su hija será Cunegunda, ya explicamos el sentido etimológico. El hijo del varón es una grotesca reproducción de su padre. Y por último, Pangloss, el filósofo, el oráculo de la casa, y referente ridículo para permitirle al narrador burlarse nada menos que del pensador alemán Leibniz. Esto ya lo hemos mencionado. Pero ahí todos los personajes ya están en escena. Solo falta continuar el relato para observar otros aspectos. Otro fragmento para meditar que tenemos aquí a nuestra consideración. Me permiten ampliar en la diapositiva y enseguida continuamos. Acá tenemos nosotros, voy a regresarme para ubicar mejor, otro fragmento para meditar, es este que quería mostrarles, y se me movió la diapositiva. Pido disculpas porque esta grabación y este video es espontáneo, se está manejando. No contamos con los medios técnicos como para hacerlo a la perfección, pero tratamos de acercarnos a ella y plantear las cosas desde un ángulo natural, no inventado ni nada por el estilo. Entonces, por eso a veces estas alternativas a las que estamos haciendo referencia. Hablamos lo siguiente, voy a la diapositiva 6, otro fragmento para meditar, decíamos. Un día, Cunegunda, paseándose cerca del castillo al que llamaban parque, vean ustedes la insidia de Voltaire que no quita el dedo del renglón, y a Cunegunda se estaba paseando cerca del castillo, en un bosque, dice, acá me faltó eso, paseándose cerca del castillo, en un bosque al que llamaban parque. Vio entre unos matorrales al doctor Pangloss dando una lección de física experimental a la doncella de su madre. Como Cunegunda tenía mucha inclinación por la ciencia, observó sin chistar. Con toda claridad vio la razón suficiente del doctor, los efectos y las causas, y regresó embargada por el deseo de ser una sabia, pensando que muy bien podía ser ella la razón suficiente de Cándido y también ser la suya, es decir, su propia razón suficiente. Es importante valorar en este contexto el segundo discurso del narrador que no se comenta, pero que surge implícito con toda la carga de buen humor y mala intención por parte de quien cuenta los hechos. Leibniz, para dar un contexto mayor, formuló el principio de razón suficiente de este modo: nada hay en este mundo sin una causa que lo hace lo que es y no de otra manera. Dicho de otro modo, nada hay en este mundo sin una causa que lo hace ser como es y no de otra manera. Ese es el glorioso principio de razón suficiente de Leibniz, muy serio y muy importante en la ciencia para interpretar el movimiento de la naturaleza. Pero Voltaire se burla de él. Tal formulación del filósofo alemán será repetida por el narrador de esta novela
siempre con el fin de burlarse de él y aplicándolo de un modo particularmente sui generis. En fin, un grande, Voltaire, burlándose de otro igual de grande que él, o quizás más, Leibniz. Es un elemento para comentar de qué manera Voltaire se burla de Leibniz. Quizás por eso está queriéndose burlar de la cultura y el pensamiento alemán, como lo hace en más de una ocasión. Acá tiene un fundamento, el principio de razón suficiente, transformado por él. Veamos lo siguiente, Cándido y Cunegunda. Acá es donde termina el capítulo primero, y estamos enfrentados a un momento en el que Cándido y Cunegunda se van elaborando, y un día se encuentran detrás de un biombo, que es lo que acá dice, y sucede así. Las bocas de los dos jóvenes se encontraron, se inflamaron los ojos, temblaron las rodillas, se extraviaron las manos. El varón pasó cerca del biombo y al ver esta causa y este efecto, arrojó a Cándido del castillo, dándole un puntapiés en el trasero. Cunegunda se desmayó. Cuando volvió en sí, la baronesa le dio una cachetada y todo quedó consternado en el más hermoso y agradable castillo que darse puede. Obsérvese la ironía de este discurso. Insistimos mucho en el segundo discurso que está implícito, acá también aparece, pero sobre todo aparece Leibniz nuevamente, y la burla al principio de razón suficiente, tramposamente interpretado por quien cuenta los hechos. Cándido es el antihéroe preferido de Voltaire, y el castillo es el mejor del mundo, hasta que deje de serlo. Eso es muy importante de mencionar, porque de manera reiterada se habla del castillo de Thun-der-Tentrone como el mejor lugar del mundo. Acá vemos a Cándido y Cunegunda con los búlgaros, continúa el relato, hay una lucha, una guerra contra los búlgaros, y la consecuencia se reflejará en los dos personajes principales. A Cunegunda los búlgaros la violaron brutalmente y la dejaron por muerta. A Cándido lo enrolan en el ejército búlgaro, donde pasa infinitas penurias. Como Cándido, inocente que era, sale un día a pasear abandonando las filas del ejército, y entonces lo acusan de desertor y lo condenan al duro castigo de 4.000 baquetazos. Había apenas sobrevivido al primer paseo entre los rudos búlgaros cuando el rey de este ejército salva su vida. Esta situación la explico. Se trataría de hacer un paseo, entre comillas, por donde estaban formados los soldados con sus baquetas, parte del rifle, y le pegaban al pasar. Y entonces era una dura situación. Cándido logró sobrevivir al primer paseo, y cuando iba a iniciar el otro, iba a morir evidentemente, el rey de los búlgaros lo salva. El capítulo tercero es de una agudeza artística increíble. Se lo voy a leer para que lo disfruten o sufran conmigo. Esto está tomado del libro de Cándido, de las páginas 13 y 14. Voy a leerlo. Leeré algunos fragmentos nada más para compartirlo y comentarlo. Nada tan hermoso. El capítulo se llama De cómo se escapó Cándido de entre los búlgaros y lo que le sucedió. Dice así: nada tan hermoso, tan ágil, tan brillante, tan bien ordenado como los dos ejércitos, el de los búlgaros y aquel al que pertenecía Cándido. Las trompetas, los pífanos, los oboes, los tambores, los cañones formaban una armonía como jamás la tuvieran en el infierno. Primero, los cañones derribaron a unos 6.000 hombres de cada bando. Después, el fuego de mosquetería se llevó del mejor de los mundos a unos 9 o 10.000 pícaros que infestaban su superficie. La bayoneta fue
también la razón suficiente de la muerte de unos miles de hombres. El total podría alcanzar a unos 30.000 almas. Cándido, que temblaba como un filósofo, se escondió del mejor modo que pudo durante esta heroica carnicería. Marcamos los puntos de inflexión que son más importantes. Vean la descripción del campo de batalla. Es una descripción definitivamente decadente, como diría después el movimiento literario del siglo XIX, en donde prevalece el horror, prevalece la distopía, prevalece el desorden y la muerte, como que es la que rige todo aquí. El número de muertos y la manera cruel en que son asesinados. Lo que he leído termina con una expresión que es heroica carnicería. Esto en literatura es un oxímoron, es decir, dos términos que aparentemente se oponen. La carnicería no puede ser heroica, digamos, desde un punto de vista racional, pero que en el contexto se complementan. Esta heroica carnicería es porque quienes peleaban heroicamente por su causa y mataban a diestra y siniestra. Cándido huye dejando atrás la terrible carnicería. Dice así: Cándido huyó a toda prisa hasta otra aldea. Esta pertenecía a los búlgaros y los héroes avaros le habían tratado del mismo modo. Cándido, caminando siempre por sobre miembros palpitantes o atravesando ruinas, acabó por salir del teatro de la guerra, llevando en su morral algunas provisiones y sin dejar de pensar en Cunegunda. Es Cándido que se va. Cándido huye dejando atrás la terrible carnicería ya descrita. Cándido, llegamos al otro punto que vamos a analizar. Cándido, amplío un poco el contexto. Cándido, con más compasión que horror, entregó a aquel horrible pordiosero los 2 florines. Una aclaración del contexto: Cándido llega a un determinado lugar, ya ha pasado el tiempo, ya quedaron atrás los búlgaros, etc. Llega a un determinado lugar y ve a un pordiosero que le está pidiendo limosna. No sabe quién es, simplemente le entrega una limosna y hay una anagnórisis, un reconocimiento que vamos a leer aquí. Cándido dice, con más compasión que horror, entregó a aquel horrible pordiosero los 2 florines que había recibido del honesto Anabatista Jacobo, otro personaje. El fantasma le miró fijamente, se refiere al pordiosero que parecía un fantasma. Empezó a llorar y le rodeó el cuello con sus brazos. Cándido retrocedió aterrado. ¡Ay!, dijo el miserable al otro miserable. ¿No reconoceréis ya a vuestro querido Pangloss? ¿Qué oigo? Vos, mi amado maestro, dice Cándido, vos en este horrible estado, ¿qué desgracia os ha ocurrido? ¿Por qué no estáis ya en el más bello de los castillos? ¿Qué ha sido de la señorita Cunegunda, la perla de las muchachas, la obra maestra de la naturaleza? Bueno, ¿y la señorita Cunegunda? Ha muerto, contestó el otro. Al oír aquella respuesta, Cándido se desmayó. Su amigo le hizo volver en sí con un poco de vinagre en mal estado, que por fortuna había por allí. Cándido abre de nuevo los ojos. ¿Ha muerto Cunegunda? Ah, ¿dónde está el mejor de los mundos posibles? ¿Pero de qué enfermedad ha muerto? ¿Acaso fue porque me echaron a patadas del bello castillo de su señor padre? Acá enfrentamos una verdad aparente que rodea de misterio al discurso de Voltaire, porque nos enteramos en capítulos posteriores que Cunegunda está viva cuando se produce la anagnórisis por parte de ambos. Ella le relatará su historia. Esto corresponde al capítulo 7, en donde se da el reencuentro. Voy al libro y les comento, capítulo 7, se ha de dar el reencuentro de Cándido con Cunegunda. Y acá dice, capítulo 7, de cómo una vieja cuidó a Cándido y de cómo encontró a su amada.
se encuentran, se reconocen, es la anagnórisis mencionada, y el capítulo 8, Cunegunda refiere su historia y deja claro que fue violada por un brutal búlgaro, pero que sobrevivió, dada su condición. Acá me parece muy importante establecer cómo los personajes de Voltaire adquieren un cierto carácter mágico, ¿no? Primero está muerta, después está viva, es lo que decimos acá, verdad aparente, que rodea de misterio al discurso de Voltaire, porque nos enteramos en capítulos posteriores que Cunegunda está viva. Y así estamos encontrando el capítulo 7, el reencuentro al que me acabo de referir, y el capítulo 8, cuando Cunegunda refiere su historia, la historia de la violación de la cual sobrevivió. Continuamos. Cándido y Pangloss. Les presento aquí una anécdota tristemente cómica. Voy a ampliar un poquito para que se vea mejor. Una anécdota tristemente cómica al estilo Voltaire. Querido Cándido, le dice Pangloss para explicar su actual situación en la que se encuentra, físicamente deplorable, totalmente mal. Querido Cándido, vos conocisteis a Paquita, aquella criada tan guapa de nuestra augusta baronesa. Gocé en sus brazos de los placeres del paraíso que me ocasionan ahora estos tormentos infernales. Ella estaba completamente infectada y quizás haya muerto ya a causa de ellos. A Paquita le había hecho tal regalo, vean la expresión oculta, tal regalo, un fraile franciscano muy sabio que había investigado su origen, pues a él se lo había contagiado una vieja condesa que lo había recibido a su vez de un capitán de caballería que lo debía a una marquesa que lo había cogido de un paje, el cual lo había recibido de un jesuita, quien cuando era novicio lo había adquirido directamente de uno de los compañeros de Cristóbal Colón. En cuanto a mí, continúa Pangloss, yo no se lo pegaré a nadie porque me estoy muriendo. Oh, Pangloss, exclamó Cándido, qué extraña genealogía. ¿No será cosa del diablo tal linaje? En absoluto, replicó aquel gran hombre, era cosa indispensable en el mejor de los mundos posibles. Era un ingrediente totalmente necesario. Si Cristóbal Colón no hubiera cogido en una isla de América esta enfermedad que envenena el origen de la vida y que incluso impide muchas veces la procreación, cosa que evidentemente es contraria a los fines de la naturaleza, no conoceríamos ni el chocolate ni la cochinilla. Por otra parte, debemos observar que actualmente en nuestro continente esta enfermedad, junto con la dialéctica, es una de nuestras características propias. Turcos, indios, persas, chinos, siameses, japoneses aún no la conocen, si bien hay una razón suficiente para que conozcan a su vez dentro de unos siglos. Mientras tanto, se ha desarrollado prodigiosamente entre nosotros, especialmente entre los grandes ejércitos, integrados por militares honrados y bien educados, que deciden el destino de los países. Se puede asegurar que cuando 30.000 soldados combaten en batalla campal contra tropas semejantes, en número, unos 20.000 hombres de cada bando mostrarán pústulas. Deben entender o se debe alcanzar a comprender el alto sentido irónico. Vean ustedes lo que está marcado arriba. A Paquita le había hecho tal regalo. Esta es la genealogía de una enfermedad venérea y en donde aparecen varios personajes. Aparece un fraile franciscano que era muy sabio, dice el narrador, pero muy contagiado también, y que ese fraile había investigado su origen. Después sigue una condesa, la nobleza en juego, un capitán, el ejército, una marquesa, también la nobleza, un paje, el cual lo había recibido de un jesuita. Fíjense, acá empieza la crítica a sus maestros, de un jesuita, aun cuando era novicio, etc. Ese es el desarrollo de la enfermedad venérea, que tiene un carácter tristemente cómico, como habíamos dicho arriba, una anécdota tristemente cómica al estilo de Voltaire. Pangloss aclara que él no se lo ha de pegar a nadie porque se está muriendo, no podrá seguir teniendo relaciones con nadie,
Pero luego viene una suerte de planteamiento filosófico que podríamos llamar reducción al absurdo. Es cierto que ha pasado todo esto, es cierto que Cristóbal Colón, según Voltaire, fue el culpable de traer a los hombres que hicieron que se desarrollaran estas enfermedades venéreas, pero si eso no hubiera sucedido, no hubiéramos conocido el chocolate ni la cochinilla. Vaya situación de conformarse y vaya reducción al absurdo, que es lo que estamos planteando aquí. Vayamos a lo siguiente. Acá tenemos Cándido y su criado en el país del Dorado. Vamos a ampliar un poco la diapositiva. Decimos Cándido y su criado Cacambo en el país del Dorado. Podremos observar acá cómo es el capítulo 17 y donde dice, cuando llegaron a la frontera de los orejudos, quiero aclarar que estamos hablando del país del Dorado. Es un tema muy reiterado dentro de la literatura, el hecho de creer que existe un país en donde el mal no ha arraigado. Y Cándido y un criado suyo, Cacambo, llegan a ese lugar. Cuando llegaron a la frontera de los orejudos, dice, intentaré ampliar para que ustedes puedan verlo mejor. Cuando llegaron a la frontera de los orejudos, le dice Cacambo a Cándido, habéis podido comprobar que este hemisferio no es mucho mejor que el otro. Creedme, regresemos a Europa por la ruta más corta. ¿Cómo vamos a volver allí? Dice Cándido. ¿Y a dónde vamos a ir? Si regreso a mi país, los búlgaros y los avaros degüellan todo lo que se les pone por delante. Si vuelvo a Portugal me espera la hoguera. Si permanecemos aquí nos arriesgamos a ser asados en cualquier momento. Pero ¿cómo voy a dejar la parte del mundo en la que habita la señorita Cunegunda? Sigue dándose el sentido del amor, que luego cambiará, pero que ahora está en pleno apogeo. Descendieron a tierra en el primer pueblo que encontraron, algunos niños con vestidos, con brocados de oro hechos jirones, jugaban al tejo a la entrada del pueblo. Nuestros dos hombres del otro mundo se divertían mirándolos. Los tejos eran unas grandes piezas redondas, amarillas, rojas, verdes, que despedían unos destellos muy particulares. Los viajeros tuvieron ganas de coger algunos. Era oro, esmeraldas y rubíes, el menor de los cuales hubiera sido el mayor adorno del trono del Mogol. Seguramente, dijo Cacambo, estos niños son los hijos del rey de este país, jugando al tejo. ¿Qué país es este?, se decían uno a otro, desconocido para el resto del mundo y donde la naturaleza es tan distinta a la nuestra. Debe ser el país donde todo es perfecto, porque es absolutamente necesario que exista uno así. Es absolutamente necesario que exista uno así, dice el personaje. Y bueno, concluye este aspecto acá en cuanto a lo que es el encuentro de Cándido y su criado Cacambo en el país del Dorado. En el capítulo 18 se trata de lo que vieron en el Dorado. Esto es importante también mencionarlo, lo que vieron en el Dorado. Intentaré ampliar la diapositiva y comentaremos enseguida qué aspectos nos interesan. No es el capítulo 30, me regreso, es el capítulo 12, lo que vieron en el Dorado. Intento ampliar para que ustedes lo vean mejor. Se trata básicamente de entender cuáles son las situaciones que se dan en el país del Dorado, que es lo importante aquí. Estamos viendo el capítulo 18, lo que vieron en el Dorado, y se dice, el anciano recibió a los dos extranjeros en un sofá, un anciano de ahí, del lugar, nada más,
acolchado con plumas de colibrí, y le sirvió licores en vasos de diamantes, tras lo cual satisfizo su curiosidad de la siguiente manera: tengo 172 años, y mi difunto padre, que había sido escudero del rey, me habló de las sorprendentes revoluciones del Perú, de las cuales él había sido testigo. Este reino en el que nos encontramos es la antigua patria de los incas, de la que finalmente fueron destruidos por los españoles. Los príncipes de la familia que permanecieron en el país natal fueron más prudentes. Con el beneplácito de toda la nación, dispusieron que ningún hablante saliera nunca más de nuestro pequeño reino. Por eso hemos podido conservar nuestra inocencia y nuestra felicidad. Los españoles han tenido una idea errónea de este país, al que han llamado El Dorado, que hasta un inglés llamado el Caballero Raleigh vino aquí hace unos 100 años, pero como el acceso es a través de rocas escarpadas y de precipicios, hasta ahora hemos estado al abrigo de la codicia de las naciones de Europa, que tienen un insaciable deseo por las piedras y el barro de nuestra tierra, y que con tal de obtenerlos no dudarían en acabar con todos nosotros. Es muy importante entender que el país del Dorado se opone al país del hierro, que es en el cual vivimos nosotros. La sociedad del Dorado, la sociedad del hierro. Entonces, es obvio que acá todo es perfecto a su modo y han logrado mantenerse aislados del resto del mundo. ¿Por qué? Porque por un lado está la codicia de los seres que están ajenos al país del Dorado, y por otro, los hombres del país del Dorado. Obsérvese que con los tejos que vio Cándido y Cacambo, cuando los niños estaban jugando con ellos, se hubiera podido hacer un verdadero, hacer una riqueza muy grande. De hecho, cuando se van del país del Dorado, se llevan piedras del lugar, piedras que son piedras preciosas, y es dado observar que esas piedras preciosas para el Dorado son solo piedras, y para Cándido y Cacambo y la civilización que está fuera del Dorado son preciosas. Esa es la referencia que interesa plantear. Vean esto, Cacambo preguntó con humildad cuál era la religión del Dorado. El anciano se sonrojó de nuevo. ¿Es que pueden existir dos religiones?, dijo. Pienso que tenemos la misma religión de todo el mundo. Adoramos a Dios por la noche y por el día. ¿Adoran a un único Dios?, dijo Cacambo, que seguía siendo el intérprete de las dudas de Cándido. Es evidente, dijo el anciano, que no puede haber dos, ni tres, ni cuatro. Les confieso que la gente de su mundo preguntan cosas muy extrañas. Vean ustedes aquí el planteamiento relacionado con un monoteísmo natural. No hay politeísmo, no puede haberlo, no hay muchos dioses. Lo que sucede es que el hombre inventa dioses de acuerdo con sus necesidades. Pero en el país del Dorado esto no es necesario. Continuamos. Llegamos así a la conclusión del relato, después de haber observado los diferentes campos que me interesaba comentar con ustedes. Llegamos a la conclusión del relato. Intento ampliar la diapositiva. El sistema parece que no se deja, pero bueno, aquí está, ya lo logramos. Llegamos a la conclusión del relato, en donde se dice que en el fondo de su corazón, Cándido ya no sentía ganas de casarse con Cunegunda. Voy a corregir. En el fondo de su corazón, decíamos, Cándido ya no sentía ganas de casarse con Cunegunda. Y el varón insiste en que debe casarse. Este aspecto es el que va a estar planteado aquí en el capítulo, en la primera parte del capítulo final que hemos estado mencionando. No es posible para mí verlo como yo hubiera querido, pero bueno,
El capítulo, voy a hacer un resumen, en el capítulo 30, en la primera parte, esta es la conclusión. Lo leemos, aunque sea en letra pequeña. En el fondo de su corazón, Cándido ya no sentía ganas de casarse con Cunegunda, pero aquella extrema desfallatez del varón le impulsaba a celebrar la boda. Y además Cunegunda le insistía con tanta premura que no podía volverse atrás. Consultó a Pangloss, a Martín y al fiel Cacambo. Pangloss escribió un magnífico informe en el cual demostraba que el varón, que era el tío de Cunegunda, no tenía ningún derecho sobre su hermana, dice aquí, su hermana, la esposa, la madre de Cunegunda, y que ella podía, según las leyes del imperio, contraer con Cándido un matrimonio de la mano izquierda, o morgagenético, dice. Martín propuso arrojar al varón al mar, Cacambo devolverlo al jefe levantino para que fuera de nuevo a galeras y después mandarlo a Roma. Y ahí decisiones que se están tomando en la parte final de este relato. Veamos ahora el otro aspecto, la segunda parte de las conclusiones. Se las muestro, intento ampliarlo dentro de lo que decíamos, a ver si esta vez puedo hacerlo. Sí, creo que sí, que ya lo he logrado hacer. En esta segunda parte le habían hecho, es una buena pregunta, dijo Cándido, porque en la diapositiva anterior se había planteado lo siguiente: semejantes espectáculos multiplicaban las discusiones y si no discutían se aburrían. Me gustaría saber, decía la vieja, qué es peor, que unos negros, piratas negros, te violen 1000 veces, que te corten las nalgas, que los búlgaros te apaleen, que te azoten y ahorquen en un auto de fe, que te disequen, que vayas a galeras, en fin, que tengas que sufrir todas las miserias que hemos sufrido o que nos quedemos aquí sin hacer nada. Esa es la pregunta de la vieja en el número 13 que hemos mencionado. Y bueno, acá se retoma esta situación, intento ampliarlo, y dice lo siguiente. Era una buena pregunta, dijo Cándido. Estas palabras motivaron nuevas reflexiones, hicieron que Martín llegara a la conclusión de que el hombre había nacido para vivir en medio de la angustia o en medio del aburrimiento. Cándido no estaba de acuerdo y tampoco estaba seguro de nada. Pangloss, por su parte, confesaba que siempre había sufrido muchísimo, pero que como una vez había defendido que todo estaba perfectamente bien, seguía defendiéndolo aún sin creérselo. Eso es el planteamiento que aquí se hace. Y sobre todo se ha de llegar en el capítulo 30, a la parte final, a aquella famosa frase de Voltaire que dice: es preciso que todos nosotros, los hombres, cultivemos nuestro propio jardín. Esa era la interpretación que se ha de dar y que en este final está dado, se lo puedo leer. Pangloss le decía algunas veces a Cándido, estoy leyendo casi al final: todo tiene relación en el mejor de los mundos posibles. Sigue la burla a Lenis, porque si no os hubiesen expulsado del castillo por amor a la señorita Cunegunda, si no hubieseis sido entregado a la Inquisición, si no hubieseis atravesado América andando, si no hubieseis dado una gran estocada al varón, y si no hubieseis perdido todos vuestros carneros de aquella buena tierra del Dorado, no estaríais comiendo ahora mermelada de sidra y pistachos. Muy bien, contestó Cándido, pero es preciso cultivar nuestra propia huerta. Esta última expresión, es preciso que cada uno de nosotros cultive su propio jardín, es fundamental para el entendimiento y para la, diríamos, enseñanza que Voltaire nos ha dejado. Nuevamente, ustedes pueden leer ahí la reducción al absurdo, ¿no? Ha pasado por 1000 conflictos, por 1000 penurias, pero por fin, a pesar de esas 1000 penurias, pueden ahora comer mermelada de sidra y pistachos. Vaya consuelo que se dan en relación con este aspecto. Llegamos así al final de esta
presentación sobre Voltaire, que hemos estado compartiendo con ustedes a través de las diferentes diapositivas. Volvemos al principio para recordar a Voltaire, años de nacimiento y muerte, su nombre verdadero y su seudónimo, como habíamos mencionado. Ha sido un placer platicar con todos ustedes en esta tarde. Les envío un cariñoso saludo y seguimos en contacto para continuar trabajando con estas diapositivas de literatura. Muchas gracias.